Hola, ¿cómo están? Buenos días, casi buenas tardes por acá. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Darnos Cuenta, este podcast que dedicamos al mindfulness, a la atención plena, a la meditación. Y ya vamos, muchachos, en el número 22. Este es el 22. Y como todas las semanas tenemos nuestra estructura, que partimos con un centramiento, que es una pequeña meditación para como poder comenzar y entrar, digamos, a los temas siguientes. Luego, Maca ha estado preparando durante semanas un tema que lo va a desplegar acá por fin, digamos, a poder hablar de esto. Y terminamos con César y que nos hará una meditación sentada. Antes de darle la palabra a mis compañeros, les recuerdo que nos sigan. El podcast ha ido creciendo, cada capítulo, al principio teníamos poquitas visitas, cada vez tenemos más y ha ido en aumento, lo que nos pone bien contentos, lo mismo que los suscriptores. Entonces los invitamos a que se suscriban, a que pongan la campanita en YouTube, que nos escuchen por Spotify. Y también recuerden que como esto tiene varias partes, hablamos de un tema más o menos largo y después viene la meditación. Si se quieren saltar alguno de estos elementos, pueden ver en la descripción del video que siempre ponemos para ver si quieren solamente hacer la meditación o si quieren, como los millones de personas que nos escuchan, ver el programa completo. Pero eso ya es decisión de cada uno. Bueno, eh, le, no, pues no le dejo la palabra, no le doy la palabra a mis compañeros, excepto para saludarlos. ¿Cómo están, muchachos? Bien, hola, hola Johnny y César. ¿Cómo está, pues chiquillos, Maca? Gran lideresa y gran Johnny, líder también político espiritual de, de nuestra membresía. No, no tenemos membresía todavía. Oye, ya es hora de la membresía. No, no hagamos ese tipo de cosas. No. Sigamos, seamos buenas personas ad honorem. No, pero O- bien, bien. Y saludos a todas las, como dice Johnny, a las millones de personas que nos escuchan semana a semana. Estamos a, aquí a para nuestra, acompañarles. a nuestra extensa comunidad por el mundo. Bueno, eh, para comenzar, hagamos un centramiento, ¿verdad? Entonces, los voy a invitar a que se pongan en una posición cómoda. Acá yo voy a cubrir a mi perrita que está media tiritona. Cerremos los ojos. Conectémonos con la respiración. Con el aire que entra por las fosas nasales. Con la temperatura. Sintamos la temperatura de ese aire. Y también seamos conscientes de cuando exhalamos el aire que sale y a qué temperatura también sale ese aire. Sintamos el contacto de las plantas de los pies en el suelo o de la superficie que esté en contacto con el suelo si es que están acostados. El peso del cuerpo, sentir la gravedad. Sintamos nuestros pies,
sin pensar en nuestros pies, sino que sintiéndolos. Sintamos las pantorrillas, las canillas, las rodillas, los muslos, la pelvis, la cintura. Sintamos el vientre, la espalda baja, la espalda completa, el pecho, quizás los órganos internos, el corazón, los pulmones. Si podemos, sintamos el latido del corazón, sintamos los hombros, los brazos, las manos, los dedos, el espacio entre los dedos. Volvamos entre los brazos, sentir nuestros hombros, el cuello, el rostro. Soltemos, entreguemos los gestos también a la gravedad. La cabeza. Y busquemos desde la punta de los pies hasta la coronilla las resistencias del cuerpo. Esas zonas que sintamos quizás un poquito más tensas, con alguna molestia, simplemente menos entregada a la gravedad. Y cuando las identificamos, estas resistencias nos ayudan también a sentir el cuerpo. Cuando las identifiquemos, ponemos el ojo de la mente en esa parte del cuerpo y soltamos. La soltamos y la entregamos. Vamos buscando nuestra resistencia. Yo, por ejemplo, la siento en el brazo izquierdo en este momento y lo voy a soltar, lo voy a entregar a la gravedad. En este contacto con el cuerpo, hacemos 3 respiraciones profundas por nariz. Y con amabilidad vamos estirándonos, generando los movimientos que necesitemos y suavemente abriendo los ojos. Bueno, Oye, qué importante rehacer estos ejercicios, por más que uno practique cotidianamente, volver a llevar el ojo de la mente, como tú lo dijiste, a esas zonas o a esas partes. No es una cosa que uno lo aprende cognitivamente y ya listo, ya está, ya aprendí lo que es. No, hay que hacer el ejercicio, hay que realizarlo. mm, mm. Sí, a mí también me es súper llamativo porque hay veces en que con el centramiento logro bajar 3 cambios y a veces logro bajar uno, pero siempre bajo un cambio. Siempre es como que les pasa a ustedes, es como que igual siempre ayuda. Eso en el fondo. Ujú. Yo quería Bueno, más. ¿mm? ¿Querías más? Estaba,
fue bueno. Ya vendrá César con la meditación que hoy día toca, que es de 5 horas, que es una meditación tibetana que también nos estuvo preparando, así que no hay problema. No, ya viene la meditación de César al final del tema. Bueno, le vamos a dar la palabra a la Maca, que nos trae un tema de conversación como toda la semana, así que suyo, Maca. Gracias. Así es. Hoy día les traje un tema que yo sé que a ambos les gusta bastante y que de hecho es una parábola de Buda bastante conocida que en mindfulness se trabaja bastante porque habla del sufrimiento. Y es la parábola de las dos flechas. Em, voy a explicar un poquito en qué consiste la parábola, esta historia, este cuento, o esta metáfora en realidad, para que lo puedan entender y de ahí que comentemos experiencias, opiniones, formas con respecto a lo que es la parábola de las dos flechas. Y entonces el Buda ocupó esta analogía de las dos flechas, indicando que la primera flecha es la flecha que es inevitable. Como cuando tú estás caminando y de repente en una cacería, ¡paf!, te llegó una flecha de manera sorpresiva. Y ese sería el dolor inevitable. Que si lo traspasamos a situaciones más cotidianas, podría ser, por ejemplo, no sé, el dolor de cabeza, la agonía por algo, un accidente, eh, algo que sucedió en la casa que fue sorpresivo, ¿sí? Todo de manera como más inevitable. Pero la segunda flecha, que se podría asociar a ese evento, es una flecha que se dice que podría evitarse, que es una flecha que aumenta más el sufrimiento y que es una flecha que en realidad más que de que llegue sorpresivamente, es una flecha que me la estoy eh, lanzando a mí misma, me lo estoy entregando a mí misma. ¿Y por qué? Porque puede haber llegado en este primer ejemplo que les daba, ¿cierto? Caminando y estaban justo en un bosque donde estaban haciendo cacería, te llega esta flecha de manera sorpresiva, te duele enormemente la herida de esa flecha, pero desde ahí tú puedes decir, oh, ¿por qué yo? Esto no voy a poder ir a jugar en la tarde y siempre me pasa a mí y ahí empezar a agregarle más un sufrimiento que está asociado a los pensamientos, a la emoción y que va agregando un sufrimiento a lo que ya existe. Entonces, en mindfulness o en la atención, en la conciencia plena, ¿cierto? Nos permite poder entrar a ver, a estar en contacto con esta primera flecha para poder estar consciente de las posibles segundas flechas que yo me puedo entregar a mí mismo. Entonces, y aquí es como lo que hemos hablado antes, que Johnny lo ha dicho con esto, que es casi antinatura, ¿cierto? Porque cuando uno siente dolor, o por ejemplo, ¿cierto? Recibe esta flecha de supresivo, y uno qué va a hacer, y es parte de la naturaleza humana, y está bien, o sea, uno quiere o alejarse del dolor, ¿cierto? O evitarlo. Eh, y... ¿Y por qué? Porque efectivamente ayuda en muchas ocasiones. Pero pasa que cuando uno sostiene eso es cuando ya empieza el problema, el sufrimiento más en el tiempo, que es la segunda flecha.
Entonces, al momento se ha visto que al momento que uno logra enfrentar y aceptar la situación, poder sostenerlo en la conciencia de una manera más amable, más bondadosa, de a poco esa nueva relación con ese evento logra que tú no estés entregando un sufrimiento extra de emociones, de pensamientos al evento. Y por lo tanto no te estarías enterrando la segunda flecha con respecto a eso. Así que eso, se habla de la experiencia primaria, que sería este dolor inevitable, y la experiencia secundaria, que sería el dolor evitable o trabajable, ¿sí? Así que en realidad no creo que se necesite explicar más. Les abro la palabra para que podamos conversar con respecto a este tema, que lo hemos practicado anteriormente y que es tan común en realidad, que de repente puede ser con eventos más, no sé si llamar eventos, palabras traumáticos, pero eventos que son más fuertes, más que resienten a la vida, pero de repente también pueden ser flechas que son más cotidianas. Entonces, eso. Em, ¿Cómo ha sido su relación con el trabajo de esto de la primera y segunda flecha en su camino del mindfulness? Señor, señor director, líder del podcast, me, es mi turno, ya. Le concedo mis bendiciones. Muchas gracias. Me encanta que Jerry siga en las tonteras que le dijo. Gracias. Oye, bueno, yo creo que es un tema súper interesante, ¿eh? ¿Sí? Y me da harta alegría que lo propongas, Maca, porque yo creo que puede ser un tema que cumple con uno de los objetivos del podcast, que es poder entregar una herramienta concreta para que la gente pueda aliviarse del sufrimiento, ¿cierto? Em, pero creo que también es un tema, la metáfora es muy clara, pero creo que no siempre es tan claro para nosotros darnos cuenta de cuándo nos estamos enterrando en la segunda flecha, ¿sí? Entonces estaba pensando en eso, en ejemplos. Bueno, para mí, debo decir que es súper interesante porque ha sido un tema que lo he empezado a trabajar harto, lo he venido trabajando en las sesiones de psicoterapia, ¿cachai? Porque muchas veces los dolores los sufrimientos que llevamos a la terapia, muchas veces sí están anclados en una primera flecha, es decir, en una situación inevitable, porque la vida tiene momentos que son inevitables, tristes y dolorosos, pero sobre eso creamos un montón de segundas flechas, ¿sí? Entonces, mucho de ese trabajo tiene que ver con identificar cuando estamos creando esa segunda flecha. Pero creo que es un tema bien interesante porque se empieza a mezclar con la realidad, con la pregunta de qué es la realidad, ¿ya? Y también se enreda con otro hilo que es de la validez de cómo yo lo siento, ¿sí? Ah, pero es que yo lo siento así. Y claro, pues eso es válido, pero es una segunda flecha. Entonces, eh, creo que se van enredando esos dos hilos y esos dos hilos nos van dejando en un laberinto personal en el cual a veces cuesta salir, ¿ya? Y la otra idea, que con esto termino, es que creo que ocurre permanentemente, es decir, yo varias veces me he metido en mis propios laberintos de, con estos hilos de segundas flechas y, y de repente me doy cuenta que estoy bien metido en el laberinto, me he dado hartas vueltas, estoy bien enredado por cuestiones que no han ocurrido y cuestiones que muchas veces ni siquiera van a ocurrir. Y resulta muy aliviador darse cuenta de que en verdad todo lo que está un buen rato
invirtiendo mi tiempo y mi energía en, en segundas flechas y enterrándome segundas flechas, sufriendo por cuestiones que no han ocurrido. Em, no sé si, no sé si he sido lo suficientemente concreto o si he sido demasiado abstracto, pero creo que ahí podemos seguir indagando un poquito más y dándole más forma para que quede más claro. Eso. Johnny, ¿qué pensáis tú? Yo creo que estos son como de los temas. La otra vez me preguntaba cómo podemos sostener un podcast hablando solo de mindfulness. Y, y como que este tema no es que me lo haya cuestionado mayormente, porque siento que sí hay mucho tema, pero esto es muy gráfico, porque en realidad podríamos hablar 50 capítulos sobre el tema de las dos flechas, pero tienen muchas derivadas, muchas derivadas, las que plantean ustedes, la que acaba de plantear César. Esto es súper interesante. Eh, a mí hay un tema que es como el que se me repite de estas cosas, que es como hacer una segunda lectura del tema de la doble flecha, porque siento que como todas las cosas pueden ser interpretadas de alguna manera, eh, no sé si llamarlo equivocada o... Bueno, no le voy a poner el adjetivo simplemente, pero voy a lo que me refiero. La primera flecha, centrándome en la primera flecha. La primera flecha en la imagen que nos planteaba la maca es la flecha del dolor real, de lo que verdaderamente nos pasa, ¿verdad? Se nos enterró una flecha, nos duele, ¿cierto? Ahí no hay segunda flecha, ahí estamos en el evento que ocurrió, en el dolor del evento que ocurrió. Y tengo la sensación que es fácil creer que esa primera flecha es un evento temporal, muy rápido. O sea, se me enterró la flecha, entonces todo lo que genero en relación a esa flecha es la segunda flecha. Pero yo creo, a lo mejor me estoy enredando, pero a lo mejor, pero lo que yo creo es que depende la magnitud de la flecha, de la primera que llegó, es en el fondo el nivel de dolor y el tiempo que tú requieres para recuperarte de eso. No estoy hablando todavía de la segunda flecha. Por ejemplo, ¿cuánto dura el dolor de la flecha de un familiar querido que muere? ¿Cierto? Pues sería fácil decirle a esa persona muy simplonamente, oye, pero déjate de sufrir si ya murió, no sé, hace 3 meses. Exagerando, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una flecha tan dolorosa, tan profunda en la vida de uno, que eso puede ser una flecha, una primera flecha que dure años. Y no por eso estás inventándote y creando un ambiente de segunda flecha con ella. Entonces creo que tengo la impresión de que, y también es tan personal, ¿verdad? Que, que no sé, que este concepto que es tan bonito y tan gráfico, creo que es uno de los conceptos más gráficos por el que pasamos por la atención plena, que nos ayuda a entender, ¿verdad? Eh, Creo que es súper importante que no se confunda con los tiempos que requerimos, con las cosas reales que nos pasan y con los tiempos que también como personalmente requerimos para eso. Eh, eso me da harta vuelta porque también vivimos un poco en la sociedad que lo hemos hablado hartas veces, como que las cositas pasen rápido, ¿cachai? Y que los dolores pasen rápido y vamos, y tú eres fuerte y toda la cuestión, que es como siempre una excusa para no entrar en nuestro dolor, en lo que nos ocurre, ¿cachai? En el día a día. En el día a día y en las cosas más heavy también. Entonces, como que ese es uno de los temas que me resuena, digamos, con este concepto. No sé si les hace sentido a ustedes o tienen más derivadas, porque tiene tantas derivadas esta cuestión. A mí me sucede con lo que dices que hablas como depende del tipo de evento, pero también depende mucho o sea, depende mucho también de la persona, porque
entiendo que la segunda flecha es más, es cómo tú reaccionas a esa primera flecha. Y entonces la segunda tampoco es como que eh, por nuestra naturaleza humana, y esto ya es mi opinión, creo que las segundas flechas existen. Ahora, ¿cuánto tiempo van a estar ahí o si es que logro sacármelas o no? Porque la primera es este como evento que yo no puedo controlar, pero las segundas flechas, que son parte de mi reacción, sí puedo manejarlas. Y ahí yo creo que es donde está como lo bonito de la libertad, de poder como tú decidir finalmente cómo ir reaccionando y no que la situación te esté llevando por completo, ¿sí? Eh, por ejemplo, decidir enfrentarse al dolor por momentos, por espacios, eh, y momentos ir decidiendo conscientemente por lo que está pasando de manera ya más despierto. Eh, pero esa es como, es más mi opinión que... Por eso quise como sacar mi opinión un poquito del texto, de lo que significa como más de textual, como de metáfora. César está Permítame pensando. que pregunte, pero no caché muy bien qué te pasa a ti con el tema, Maca. Que yo siento que la segunda flecha, de cierta manera, no es que sea tan inevitable, sino que es manejable. Eso Mm, me pasa a mí. Porque se entiende de que la segunda flecha es este sufrimiento que uno puede agregarle y que depende de cómo uno reacciona. Uno siempre va a reaccionar frente a eventos y dependiendo del momento en que uno está en la vida y de las cosas que ha aprendido y de un montón de aristas y contextos más, uno reacciona de cierta forma. Entonces va a existir una reacción. Eso es lo que yo siento, es lo que me pasa a mí con el tema. Ahora, esa segunda reacción como les decía, es manejable, es modificable, es maniable, es como casi, y ahí yo soy como bien de repente creativa, es como esta, es que me gusta tanto Harry Potter, o sea, no sé, ¿ustedes vieron la película de Harry Potter? Me imagino que por supuesto que sí. entonces, no sé si se acuerdan no me acuerdo qué número de película era, pero que aparecía este mueble que era como un tipo de ente mágico que se transformaba en lo que a ti te daba más miedo. Mm, No me acuerdo cuál era el nombre específico, ya, pero y que la forma de enfrentarlo era que un tú, Demogorgon. Ah, no, algo estoy así, mezclando estoy mezclando series con películas. Nada que ver, ya. pero es de Stranger Things eso, ¿no? Sí. Sí, ya, entonces va y la forma que era que tú tenías que enfrentarlo era ponerte al frente de él, ¿cierto? Y hacer como un conjuro ahí que pusiera Expelliarmus. que lo pusiera chistoso, que se transformara en Ah, algo que fuera chistoso. Entonces la segunda flecha es como eso, o sea, está ahí ese armario, esa segunda flecha, ¿cómo yo manejo eso? Y hago que esa flecha a lo mejor se transforme en algo blandito y que no generó ninguna herida finalmente. Pero no, eso me pasa, como que siento que de repente no es tan inevitable, porque somos seres humanos. ya, me quedó mucho más claro. Y uno de los puntos que yo planteaba, uno de los hilos, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que las cosas son, ¿sí? O esta situación es. Por eso le hablaba por eso decía el hilo de la realidad. ¿Qué son las cosas? ¿Sí? Porque antes de empezar a grabar, Johnny nos comentaba una situación que no voy a entrar en detalle, pero decía,
esta situación es terrible, ¿sí? Entonces, este es terrible a mí me hace preguntarme por el ser de la situación, por el ser de las cosas, o por el ser de las situaciones, mejor dicho, ¿sí? Entonces, lo que la situación es, se lo pongo, lo he creado yo, ¿me explico? Entonces, en realidad, una situación no es, si me estoy apropiando de la realidad, si ustedes me permiten, estoy apropiando de la realidad. La realidad no es ni una cosa ni la otra, sino que el ser de la situación ha sido un proceso de significación. Me estoy metiendo más abstracto todavía, pero creo que ha sido un proceso de significación a propósito de nuestra experiencia anterior. Ya me puse latero, psicólogo y todo eso. No, Sí, pero creo porque que es súper importante, ¿ya? Porque como me gustó mucho la imagen que tú entregaste, esto de, y creo que las películas nos ayudan a eso, ¿cierto? Oye, esta situación a mí me da miedo, ¿cierto? Pero tengo la posibilidad de hacer un gesto, ¿sí? El entrenamiento en mindfulness me da esa posibilidad, ese tiempo, un microsegundo que me da tiempo para darme cuenta de cómo yo estoy significando esta situación y entonces puedo significarla de otra manera. Y como tú dices, esta situación yo la puedo significar como esta situación es una situación terrible, pero gracias al entrenamiento en mindfulness yo me puedo dar cuenta de cómo lo estoy significando y decir, esta situación no es per se una situación terrible, sino que yo le doy la significación de terrible y por eso sufro con esta situación. ¿Sí? Estoy pensando creo que esto probablemente se puede aplicar a situaciones más cotidianas, ¿cierto? O no tan, eh, no evidentemente dolorosas como el fallecimiento de un ser querido. ¿Sí? Porque, claro, con ese ejemplo, claramente creo que más fácilmente todos podemos estar de acuerdo en que es una situación triste. Vuelvo al ser de la situación, es una situación triste. Pero hay otras situaciones cotidianas que no necesariamente son, ¿cierto? Eh, Discutir con una persona, que se me pasó la micro, o que el metro venía lleno, ¿sí? A eso me refiero, ¿ya? Y quizá un montón de otras situaciones, que mi pareja es así, ¿sí? El mundo el mundo es un lugar bueno o es un lugar terrible. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, quiero llevarlo también a esas situaciones. Sí, yo escuchándolos y reforzando un poco, creo que eh, es, es difícil establecer este límite entre la primera y la segunda flecha. Eh, pero yo creo que gráficamente a mí me ayuda a entenderlo en que la primera flecha es la flecha del dolor y la segunda flecha es la flecha del sufrimiento. Entonces, cada uno de ellos significa cosas bien distintas. Para mí, así me ayuda a mí a entenderlo, ¿cierto? El dolor es lo que te ocurre, es lo que ocurre o lo que te ocurre, ¿cierto? Lo que, entre comillas, objetivamente ocurre, porque como bien dice César, finalmente los hechos no son más que hechos y nosotros los interpretamos, ¿verdad? Pero gráficamente entenderlo, el dolor es lo que nos ocurre No, y lo y dice un profesor de historia, un magíster en historia. ¿Sí? Los hechos son los hechos. no, no soy magíster en historia, pero está bien. Pero el dolor, pero ahí aquí me fui para allá. Bueno, el dolor, el dolor es lo que nos ocurre. Y voy a volver al ejemplo que, claro, como es más gráfico, es más intenso, la pérdida de un familiar es algo que ocurre, ¿ok? Que ocurre y ese es el dolor, es la primera flecha enterrada. Pero para mí, no sé si tengo un matiz contigo ahí, Maca, el sufrimiento no es lo que ocurre realmente, sino que es la vuelta que le empieza a dar la cabeza, ¿cierto? Y que empieza a involucrar
desde el principio las emociones de hechos, ok, qué sé yo, ahora no voy a poder seguir viviendo, no sé, voy a tener problemas con mi familia, ta, 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 ta. En el fondo, como esa famosa frase, no me acuerdo, nunca me acuerdo quién la dijo, de eso de que he vivido en mi vida millones de hechos, muchísimos hechos terribles que en realidad nunca ocurrieron. No me recuerdo quién es el autor de esa frase. Ese es el sufrimiento. En el fondo, más allá del hecho que ocurre, es cuánto vas amplificando y generando situaciones que muchas veces no ocurren, ¿verdad? Pero pienso que para el dolor, yo creo que el dolor es una cuestión que hay que respetarlo, darle tiempo y no confundirlo con el sufrimiento. Son sutilezas, pero creo que son muy importantes porque si no, porque si simplemente el, el, la, primera, la primera flecha, si es el dolor y la segunda flecha es la reacción al dolor, creo que de alguna manera le estamos dando poco tiempo al dolor, al entenderlo de esa manera. ¿Sí? Porque en el fondo no es como nosotros procesamos ese dolor necesariamente, es el tiempo que objetivamente requiere una situación, no, no objetivamente porque todo esto es subjetivo, pero el tiempo que nosotros le queremos dar a lo que nos ocurre, ¿verdad? Eso no es simplemente el proceso de darle vuelta, inventar imágenes y cosas que no han ocurrido y discusiones y tal, que es la rumiación mental, sino que es el efecto de cosas que nos pasan en la vida. Es difícil de explicar, lo siento si no fui claro, pero eso se me pasa harto por la cabeza porque creo que a mí ahí me da susto por mí mismo y me da susto por lo que explicamos, o lo que podemos explicar, que en el fondo que también sea como un paso rápido, o sea, en el fondo, ¿cuál es tu reacción a lo que te ocurre? No, pues párala con la segunda flecha y a lo mejor no, sigue siendo el radio de lo que provocó el dolor, no sé. Maca, ¿iba a decir algo tú? No, ¿No? no, no, me quedé como reflexionando lo que decía Johnny en realidad. Mm. Eh, Sí, a mí yo quería agregar un ejemplo que me estaba acordando cuando lo escuchaba, un ejemplo de una situación que era el ejemplo que entregaba un profesor de nosotros, Luigi. ¿Sí? Eh, sí, sí, al principio quiero decir que, como dice la Maca, yo también siento que la segunda flecha existe. ¿Sí? Y como dice la Maca, creo que también es, bueno, o por lo menos en mi experiencia, muchas veces ha sido inevitable, así como que ya estoy en la segunda flecha, estoy ahí en la reacción y después me di cuenta de que he reaccionado y que no he respondido de manera consciente. Pero, cerrando ese paréntesis, el ejemplo que entregaba Luigi, me acuerdo que era el de la cebra, ¿sí? De la cebra con un supuesto ejemplo, ¿cierto? Con una cebra con cerebro de cebra y versus la cebra con cerebro humano, ¿cierto? Pero me quiero tomar del ejemplo para hacer la distinción entre la primera flecha, o sea, cuál es el hecho, el acto. Y él da el ejemplo de que la cebra va a tomar agua a un riachuelo o a una laguna y sale un cocodrilo a comer, ¿cierto? A atacar a esta cebra, ¿sí? Ese es el hecho, sale un cocodrilo, ¿ya? Y ese hecho nos puede servir de, como para llevarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son los hechos que nos ocurren, ¿verdad? Una relación que se termina, una discusión con un amigo, con una pareja, ¿sí? Hechos. Claro, la cebra con cerebro de cebra, eh, decía Luigi, se va a estresar, ¿cierto? Va a tener un pic de adrenalina, cortisol, un montón de cosas y luego va a bajar ese pic, ¿sí? Pero la cebra con cerebro humano comenzaría a pensar, ¿cierto? Oye, la segunda vez que va a tomar agua y le sale el cocodrilo, ya la segunda o la tercera vez, claro, genera todos estos pensamientos de estas cosas siempre me pasan a mí,
soy una persona yujin, estoy tomándome frases de nuestra cultura, ¿cierto? Oye, que soy acontecido, soy acontecida, estas cosas siempre me pasan a mí, pucha que tengo mala suerte, no, es que yo atraigo a los cocodrilos, ¿cierto? Sí, que puede ser, o no, yo atraigo los pasteles, atraigo a los, ¿cierto? O más elaboradas, tomadas desde la psicología, ¿cierto? No, es que yo tengo un patrón de comportamiento que hace que se acerquen los cocodrilos, los pasteles, y pasa siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, toda esta segunda, todo esto que quería hasta hacer son, a eso yo le llamo una segunda flecha, ¿sí? Un poco tratando también de que, como dice Johnny, eh, para que a este millón de personas que nos escucha, de que es mucho más claro a qué nos referimos con la primera flecha y con la segunda flecha, ¿sí? Como tratando de ser como bien, bien concreto. Y a mí, como les decía, me interesa que le sea útil a las personas, a ese millón de personas que nos escucha, que pueda decir, ah, sí, después de este podcast pueda decir, eso es lo que estoy haciendo, pues ya, de nuevo me estoy generando sufrimiento con esta segunda flecha. ¿Sí? Cocodrilos van a haber siempre, pero no es que yo los atraiga necesariamente, no es que, sí, Me eso. gusta eso de que atraer a los pasteles, me gustó ese concepto. Que claro, lo he escuchado, pero está buenísimo. Ah. Oye, Sí, pues, y también en ese mismo contexto, eh, y poniéndole más cosas a este cuento, eh, creo que también no castigarse por la segunda flecha también, po. O sea, yo creo que todos tenemos nuestra segunda flecha y también eso también requiere un tiempo. O sea, de nuevo, si empezamos a sentir que atraemos los pasteles o que de nuevo yo y toda la cuestión, el tema no es que te pasen esas cosas por la cabeza, porque a mí me pasan todo el tiempo, digamos, con mindfulness, sin mindfulness, aparecen siempre esos pensamientos. El tema es poder reconocer los que están ahí, po, ¿verdad? ¿estás de acuerdo con la maca? La segunda flecha existe, ya es inevitable. No, pero estoy totalmente de acuerdo con la maca. Estoy de acuerdo con todos, Ah, siempre de acuerdo con. Eh, Sí, po. Sí, po, y darnos ese espacio de nuevamente no ser uno, como le gusta tratarme a mí, a César, de líder espiritual, digamos, no ser un talibán del mindfulness y pensar de que lo tenemos todo resuelto porque entendemos estos conceptos. Nadie tiene nada resuelto. Nadie tiene nada resuelto. claro, eso es total. Ahora, qué bonito eso sí, el poder darse espacio. Yo creo que eso es como algo que es un desafío hoy en día, como, el darte el espacio realmente para sentir la primera flecha, observar y sentir la segunda, y de ahí poder decidir. Pero cuando a mí me pasó que empecé a escuchar estos términos, eh, empecé a ver como una salida como de libertad, porque me pasó un momento de que con el dolor sentía que todo lo manejaba él, ¿cachai? Como que no, como que hubo un momento en que yo ya no podía estar eligiendo, yo no puedo, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esta otra cosa. Y me sentía súper atrapada, po, y al final consumida por ese evento, ¿cachai? Como, eh, y no, po, al final si uno se da ese espacio y logra manejar la segunda flecha, o sea, tenés total libertad de decisión finalmente, eh, que cuesta verlo de repente, pero que es muy bonito, es muy sanador cuando uno lo puede hacer, al ritmo de cada uno. Sí, po. Mm. Sí, pues me voy a tirar un carril, pero es lo que yo siento. Yo creo que acá lo más liberador desde el punto de vista del mindfulness no es dejar de sentir la segunda flecha, no es eh,
aprender a ceder, no es, ¿cachai? Todos los fundamentos del mindfulness, la mente, que ya tengo mente de principiante. Yo creo que lo más liberador, no sé cómo es para ustedes, pero para mí por lo menos, es justamente aceptarse, po, o sea, decir, ya, esto es, esto soy yo con todo lo que tengo yo, ¿cachai? Y ya basta de castigo, ¿cachai? Poder soltar eso. Tengo mis rollos, me cuesta, pero ahora tengo más conciencia. Había, me acordé de un texto que leí por ahí, que hablaba un maestro, no sé, un maestro de mindfulness, una maestra, por ahí salía en uno de los textos. Entonces decía que ella antes del mindfulness era muy paranoica y tenía y generaba muchas discusiones, varios defectos que ella se veía. Bueno, y ahora que llevo, no sé, 30 años meditando y que soy maestra, tengo las mismas cosas, pero ya no le doy tanta importancia, decía. Claro, claro. Lo que eran monstruos, lo ponía, lo que eran tremendos monstruos cuando veía esta cuestión, ahora son como enanitos que dan vuelta por ahí. En el fondo, le bajaba varios grados al asunto. Claro. Qué bonita esa imagen, ¿cierto? Porque siento que se condice con la imagen que nos entregaba la maca de Harry Potter, ¿cierto? Eso que me asusta, que era un monstruo gigante, no es que desaparezca del todo, pero sino que se puede reducir o se puede transformar en algo más. Creo que esas imágenes también decidoras. Mm. Sí, da para, pucha, es que en realidad es mucho, 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 mucho. Las ganas de Tema para otro podcast. tema, siempre estamos con tema para otro podcast. Tema para otro podcast. No sé cómo vamos en el tiempo. Estoy con Carol. Nuestro líder espiritual nos tiene que marcar ahí la pauta, po. Quedan 2 horas y cuarto todavía. Maravilloso. Pucha, qué buen tema, Maca. En realidad, y qué buenos planteamientos, muchachos, porque quedan, quedan demasiados temas para otros podcasts, ¿verdad? Así es. Mm. Mm. Oye, no sé si quieren seguir tirando esta cuerda un rato más o nos vamos a la meditación de César. Vamos a la meditación. Vamos a la meditación. Entonces, con ustedes, uno de los grandes maestros de la meditación universal. Eh, no, ya no sigo con eso. No, César. No, No me César, puedo quejar, yo abrí esa puerta, así que no me puedo quejar. que ganó el premio a Meditador del Año Latam el 2021. No, 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 no. Bueno, César nos tiene una meditación para, como todas las semanas, para ir a la parte ya final del podcast. Así que César, suyo. Gracias, Johnny. Oye, sería chistoso que inventáramos, sí, que aplicáramos esa lógica de premio y ranking, que sería bien anti, anti el espíritu que hemos tratado de generar. Oye, pero es que sabéis que es muy gracioso porque eso siempre lo saco, porque en el colegio de mi hijo, que no voy a decir cuál ni nada, para siempre salir, para no meternos en problemas, pero se supone que tenían incorporado el mindfulness y tenían carteles de mindfulness por todos lados. Y elegían todos los semestres al alumno símbolo mindfulness. ¿Cachai? Y era el número 1, el número 2 y el número 3. O sea, habían 3 premios. Podíais salir primero o tercero. O sea, teníais que esmerarte durante el semestre para ser un mejor mindfulnero.
Claro, y ahí es cuando se te cruza la lógica occidental con... sí, como- O diciéndolo de otra manera, no cachaban nada del mindfulness. Otra manera de decirlo. Ah, bueno, em, pasemos a la meditación. Les invito a que realicemos esta meditación de cierre y final y que debo decirlo, que en un principio no tenía tanta claridad de la meditación que quería invitar a realizarles, pero al principio estábamos conversando con la Maca y la Maca me dio una luz. Em, Pese que Johnny ahora apagó la luz, la Maca me dio una luz. Sobre el tema de la aceptación, así que les voy a proponer que hagamos esta meditación, em, quizás levemente diferente a lo que estemos acostumbrados, solo quizás. ¿Ya? Y entonces, como ya es costumbre y ustedes, digo, las personas que nos escuchan, por supuesto también a Maca y a Johnny, de a poquito inviten a su atención amablemente a estar en este momento presente y vamos haciendo esta invitación o sentándonos en el presente, prestando la atención al cuerpo y primeramente a la respiración, sintiendo la respiración en esa zona del cuerpo que es más clara, en la nariz o en la garganta o en el pecho, o en el movimiento de la respiración, de la expansión y la contracción. También sintiendo su respiración en esa fase que se siente con más fuerza, en la inhalación o la exhalación. Y sintiendo la respiración, invitando su atención a centrarse también en la sensación de escuchar sonidos lejanos, luego sonidos más cercanos, posterior sonidos quizás producidos por uno mismo, por una misma, sintiendo la temperatura de la piel, en la mano, en el rostro, sintiendo el peso del cuerpo sostenido por la silla, sintiendo el sabor de la boca y quizás sintiendo mejor la garganta o tragando un poquito, y sintiendo el latir del corazón, el movimiento que acompaña la respiración. Y desde aquí sintiendo el habitar el propio cuerpo, sintiendo el existir, sintiendo internamente desde la coronilla de la cabeza, pasando por el interior de la cabeza, el interior del torso, del abdomen, el interior de la zona pélvica, el interior de las piernas y los pies. La sensación de ser,
Y en esta atención contigo misma, contigo mismo, notar lo que surja. Y quizás haya algo que requiera de tu atención en este momento. Alguna situación, algún tema. Y te invito a prestarle atención a esa situación, a esa sensación que es generada por este tema. Quizá es una sensación que se pueda sentir en alguna parte del cuerpo, internamente, o quizá es una sensación que se pueda sentir en todo el cuerpo, quizá es una sensación quieta o una sensación que se mueve, quizá es una sensación conocida, o puede ser la primera vez que siente esta sensación. Quizá esta sensación tiene una textura, puede ser una sensación suave o puede ser una sensación rugosa o dura. Quizá esta sensación tiene un color y deja que sea la sensación la que se muestre. Quizás se siente de un color rojo o verde o azul o amarillo. Revisa si esta sensación tiene alguna temperatura. Puede ser una sensación cálida, calientita, o una sensación de una temperatura neutra, o quizás más fría. Sea como sea esta sensación, te voy a invitar a que, de ser posible, le des un espacio a esta sensación. Que puedas con la próxima inhalación llevarle aire a esta sensación. O quizá internamente decirle a esta sensación que puede estar aquí, que tiene espacio y permiso para estar aquí. Quizás con tu imaginación puedas envolverla en calidez, como rodeándola con un manto de calidez,
transmitiéndole que tiene espacio y permiso para estar aquí. O quizás tiene tiempo para estar aquí, o quizás paciencia, o que es una sensación válida, que es una sensación importante. Y podemos reiterarle que tiene espacio para estar aquí, que tenemos tiempo para prestarle atención. Podemos llevarle aire con la próxima inhalación. Podemos rodearla con un manto cálido o de amabilidad, que es una sensación importante y válida. Y manteniendo esta actitud de acogida o recibimiento con esta sensación o sensaciones, y quizás llevándonos esta actitud interna de acogida o amabilidad con estas sensaciones, nos vamos a agradecer internamente por estos minutos de atención para de a poquito ir incluyendo en nuestro campo de atención la sensación del cuerpo sostenido por la silla, el efecto de la gravedad, puntos o zonas de contacto, zonas de no apoyo, no contacto, la sensación de la ropa, la temperatura del aire en el rostro y en las manos, el sabor de la boca, la información, el sentido de ver incluso los ojos cerrados y la luz que logra atravesar los párpados, sonidos que vienen de ti misma o de ti mismo, sonidos cercanos, sonidos próximos, para luego incluir sonidos más lejanos. Y lentamente, desde nuestro sentir interior, vamos sintiendo los brazos, las piernas, moviendo un poquito los dedos de las manos, los dedos de los pies, y realizando suaves movimientos que vayan surgiendo desde tu propio cuerpo.
cómo hace la maca, que mueve sus hombros, cómo hace el Johnny que está haciendo su estiración. Este es el momento de la estiración. Eso. Y todos los sonidos que además acompañan los estiramientos, ¿cierto? Tan rico hacer estos sonidos cuando nos estiramos, ¿verdad? Muchas gracias, César, por la meditación, por la guía. Y gracias, César. Creo que la dirección de la temática de la meditación a mí me hacía mucha falta, así que cuajó muy bien con mis sensaciones y sentimientos en estos días, como para cogerla. Vino muy bien al caso. Vale. Me alegro que haya sido de su agrado, de su gusto y que haya sido útil. Em, Ustedes me ayudarán a recordar, pero bueno, lo que traté de invitarle a hacer hoy día fue una mezcla de un poco de lo que hemos entrenado como mindfulness, pero también con un poquito de focusing, es decir, de como identificar una sensación y darle un espacio a esa sensación, eh, y tratar de llevarle amabilidad a esa sensación de diferentes maneras, ¿cierto? De, de- con el aire, con esta imagen de la calidez, como que fuera un manto que rodea esta sensación. Previo a eso, toda una exploración de la sensación, o sea, si tiene forma, si tiene color, si tiene textura, si tiene temperatura, ¿sí? Que como conversábamos en otros podcasts, no, en el podcast anterior, era, era bien parecido pero finalmente son técnicas como que van confluyendo, entonces quería compartir con ustedes eso porque yo creo que puede ser útil ir uniendo estas técnicas que puedan confluir. Eso. Estás generando una técnica nueva, un ensamblaje. Y Claro, nosotros somos, y nosotros somos eh, tus alumnos para esto, los que recibimos, digamos, esta nueva técnica, ¿cierto? La cara de César. muchas gracias por estar disponible y aceptar la invitación. No, no sé si es tan nuevo, ¿sí? No sé si es tan nuevo, pero quería comentarles que la intención de la meditación, ¿sí? Con mucho cariño, con harto cuidado también de eso. No, Súper estuvo bien bien esta bonito. vez. Ay, perdona, Maca, dale. No, no, perdón, yo que hablé ahí. No, pero la guía estuvo muy acompañada y para un tema de repente que la aceptación de repente es difícil, estuvo bien bonita, a mí me gustó mucho, muchas gracias. Sí. Sí, identifiqué mucho esa parte en que es gráfica. Hoy día la sentí como muy clara dónde era, cuáles eran las temperaturas que se iba produciendo, cuál era el color. Por esto digo que fue como muy sincrónico, digamos. Qué qué interesante, qué bonito. Gracias por aceptar la invitación a la exploración finalmente. Ahora cuando lo patenten, nosotros queremos un porcentaje, porque fuimos parte de Pero ello. por supuesto, pues, Johnny va a llegar ahí por los ingresos que tenemos por el podcast. Claro, lo vamos a descontar. Va a llegar por ahí. Ah, bueno. No, pues van a estar ahí en los agradecimientos, pues, por supuesto. Lo agradecimiento. No, 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 no. Ya, ya. Eso sí que no te lo aceptamos. Eso ya es motivo de conflicto.
de Es una conflicto, claro, puede producir una tercera, una cuarta flecha, una situación así. Así que no, claro. No, motivo de cancelación, que es motivo de lo que se lleva cancelación. ahora. Claro. Cancelado, César, del podcast. Bueno, muchachos, esto fue un agrado como siempre. Se les agradece a los dos. Muy lindos momentos y creo que un podcast muy nutritivo. Y nos vemos para el número 23. El número 23, como para que nos acordemos, sería ¿quién presenta? A mí me puse difícil. Eh, no, yo sé que el César, Sí, César, ¿sí? esa presenta. O Eh, sea, es el anfitrión. César es el anfitrión, la Maca pone el... No, pues tú pusiste... ¿Saben qué? Mejor resolvamos esto después porque me metí en Sí. Sí, Honduras, así que lo sí, y yo enredo. tengo que ir a hacer tengo que ir a hacer el almuerzo. Eso, vaya Si no con... me van a cancelar acá también. y vaya con esa cazuela. Bien, que les vaya muy bien. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao.